Hola a todos. Como tenemos que cambiar el aceite de nuestro coche, vamos a aprovechar y vamos a hacer una limpieza interna del motor. Veréis qué fácil es. Bienvenidos a Charla Motor. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Con el paso del tiempo y de los kilómetros, por muy bien que mantengamos nuestro coche y por muy bien que cambiemos el aceite, poco a poco se van quedando pequeños pozos en el cárter y en algunos elementos del motor. Limpiar estos pozos es muy sencillo, simplemente tenemos que utilizar un limpiador de motores cuando cambiemos el aceite. Pero ojo, si utilizamos estos limpiadores de motor, tenemos que cambiar el aceite y también el filtro de aceite. Esto importantísimo. Así que comenzamos el trabajo. Ya veréis qué sencillo es. El primer paso es muy simple. Abrimos el tapón por donde llenamos el aceite y echamos todo el líquido del limpiamotor. Ahí veis que estamos abriendo el tapón y ahora echamos todo el líquido. Una vez que hemos echado todo el líquido, tapamos el motor, ponemos el tapón y arrancamos el coche. Y lo dejamos al ralentí durante 10 minutos. Ahora toca vaciar el aceite y quitar el filtro de aceite. Y lo primero, y siempre lo más importante, la seguridad. Así que nos ponemos los guantes y vamos a quitar el aceite. En este caso, el filtro de aceite va arriba, en la parte de arriba del motor, como estáis viendo. Así que antes de elevar el coche, vamos a quitar el filtro. Simplemente desenroscamos el filtro y lo quitamos. Nada, una operación muy sencilla, como estáis viendo. Y como nos gusta hacer las cosas bien y si es posible contaminar lo menos posible, nos hemos venido a hacer este trabajo a Johnny Piston, donde luego los chicos de Johnny Piston se van a encargar de reciclar el aceite usado, los filtros, etcétera, etcétera. Ya que hacemos las cosas, vamos a hacerlas bien, que no cuesta nada y el planeta nos lo agradece bastante. Ahora quitamos la tuerca que hace de tapón en el cárter motor. Recordad que el aceite está caliente. Así que utilizamos todos los alargadores que podemos para evitar, por un lado, mancharnos las manos y luego quemarnos y controlar un poquito que el aceite vaya saliendo. Fijaos que no acabo de quitar el tornillo del todo, porque estoy esperando que se vaya vaciando un poco el aceite y que no salga chorro muy fuerte y que caiga dentro del recipiente. Es como todo una cuestión de paciencia. Veis que ya va bajando el caudal. Y llegará un momento, ¿veis? ¡Paf! Que quito el tornillo y cae todo en el recipiente perfectamente. Y ahora simplemente esperamos a que se vacíe bien el aceite. Y antes de volver a poner el tapón en el cárter, quitamos la arandela que lleva de retén y ponemos una nueva. Este paso es muy importante también. Siempre tenéis que cambiar la arandela cada vez que cambiéis el aceite. Y como estamos en Johnny Piston, tenemos la herramienta adecuada, así que cogemos una llave dinamométrica y apretamos la tuerca con el par que nos indica el fabricante. Si no sabéis el par que necesitáis, no os preocupéis, lo consultáis en Johnny Piston, que lo miran rápidamente en el Autodata y os dicen el par de apriete de esta tuerca. Vamos con el filtro de aceite. Con la ayuda de un destornillador hacemos palanca hacia afuera y quitamos el filtro de aceite antiguo. Y también quitamos la junta de goma, ahí la estáis viendo, que tiene el soporte del filtro, porque normalmente el filtro viene con una junta nueva. Y efectivamente comprobamos que el filtro trae la junta, ahí la estáis viendo. De hecho trae hasta la arandela de la tuerca del cárter.
Aunque en este caso yo he utilizado otra. Perdonad por la toma, que no es muy buena, pero bueno. En fin, ahora nos toca poner la junta. Ahí lo estáis viendo en su sitio y la humedecemos con un poquito de aceite. Ahora le pasamos el dedo, ¿veis? Y la humedecemos con un poquito de aceite. Y ahora colocamos el filtro, que es muy sencillo. ¿Veis? Apretamos hasta que oímos un clac y el filtro se queda ya fijo en su posición. Nos queda colocar el filtro de aceite en su sitio. Ya hemos humedecido la junta, como hemos visto, y ahora simplemente apretamos, veis que es muy sencillo, y como disponemos de llave dinamométrica, la utilizamos para apretar el filtro a lo que indica el fabricante. Una operación muy sencilla. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Y aquí ya vemos que la llave dinamométrica ha saltado y está con el par de apriete correcto. Estamos a punto de acabar. Nos queda simplemente echar la cantidad de aceite que nos indica el fabricante que hay que echarle al motor cuando también cambiamos el filtro de aceite. En este caso y en este coche son 6,5 litros. Una vez que hemos echado el aceite indicado, arrancamos el motor y esperamos a que se apague el testigo de presión de aceite. Dejamos unos segundos que el aceite se mueva por el motor porque dejamos el coche al ralentí y paramos el motor. Y ahora verificamos con la varilla que el nivel del aceite sea el adecuado. Ya sabéis, tiene que estar siempre entre el mínimo y el máximo. Nunca por debajo del mínimo y nunca por encima del máximo. Ahí podéis ver que el nivel está clavado en el máximo, los 6,5 litros que indicaba el fabricante. Y tras comprobar que tapones, tapas, varillas, etcétera, etcétera, están todas en su sitio, reseteamos el ordenador del mantenimiento de este coche con esta herramienta que estáis viendo. Cada coche, lógicamente, tiene su tipo de adaptador. Yo tengo este para mi coche, ya lo estáis viendo, y aquí pongo el ordenador a 0. Y con esto hemos terminado el trabajo. Veis que es realmente sencillo. Animaos a hacerlo. Incluso si estáis en Madrid y alrededores, acercaos a Johnny Piston, que vais a ver lo poco que tardáis. Como siempre, gracias por todo. No os olvidéis de suscribiros y hasta la próxima. Suscríbete a Charlamotor. En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y siempre enfocadas al día a día.